La noche del 31 de marzo de 1973, en el Sports Arena de San Diego, Muhammad Ali hizo algo que nadie en el mundo del boxeo podría haber imaginado. Lo que sucedió en ese ring no fue simplemente una derrota sorprendente ante Ken Norton, fue un acto de sacrificio que permanecería oculto durante 42 años, hasta que una enfermera del hospital donde Ali pasó sus últimos días encontró una carta sellada con instrucciones específicas: abrir solo después de mi muerte. Lo que esa carta revelaba cambiaría para siempre la forma en que vemos aquella noche y demostraría que la grandeza de Muhammad Ali no estaba solo en sus victorias, sino en los sacrificios secretos que nadie conoció hasta que fue demasiado tarde para agradecérselo. Angelo Dundee había notado algo extraño en el entrenamiento de Ali durante las semanas previas a la pelea con Norton. El campeón, normalmente obsesivo con su preparación, parecía distante, casi melancólico. Cancelaba sesiones de sparring sin explicación, se quedaba mirando al vacío durante los ejercicios de velocidad y más de una vez Dundee lo había encontrado sentado solo en el gimnasio a medianoche con la cabeza entre las manos, como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros. «¿Qué te pasa, champ?», le había preguntado Dundee una semana antes de la pelea. Ali había sonreído, esa sonrisa que usaba como máscara cuando no quería que nadie viera lo que realmente sentía, y había respondido: «Nada, Angelo, solo estoy pensando en cosas que van más allá del boxeo». Lo que Ali no le había dicho a su entrenador, lo que no le había dicho a nadie excepto a su esposa Belinda, era que 2 meses antes de la pelea con Norton había recibido una llamada desesperada de su hermano menor, Rahman Ali. La voz de Rahman temblaba al otro lado de la línea cuando explicó que había invertido todos los ahorros de la familia, incluyendo el dinero de la herencia de su padre y los ahorros de jubilación de su madre, en un negocio de restaurantes que había colapsado espectacularmente. Los acreedores estaban amenazando con embargar la casa familiar en Louisville, la misma casa donde Ali y Rahman habían crecido, donde su madre todavía vivía, donde cada pared contenía recuerdos de una infancia que, aunque marcada por la pobreza y la discriminación, había estado llena de amor. «Muhammad, necesito $150,000», había dicho Rahman, su voz quebrada por la vergüenza y la desesperación. «Si no pago a los acreedores en 60 días, mamá perderá la casa, lo perdemos todo, y es mi culpa, no, hermano. Todo es mi culpa». Ali había sentido que su corazón se partía en dos. Rahman no era solo su hermano menor, era su mejor amigo, su confidente, el único miembro de su familia que había estado con él durante los años más oscuros, cuando había sido despojado de su título por negarse a ir a Vietnam. Pero había un problema. Ali no tenía $150,000 disponibles. Sus propias finanzas estaban en un estado caótico después de años de batallas legales, honorarios de abogados astronómicos y una larga prohibición de pelear que había devastado sus ingresos. Fue entonces cuando recibió una llamada de un hombre que se identificó como James Holloway, un promotor menor de boxeo que Ali había conocido brevemente en Las Vegas. Holloway tenía una propuesta que sonaba demasiado buena para ser verdad, y como todas las cosas que suenan demasiado buenas para ser verdad, venía con un precio terrible. «Muhammad, tengo inversores que han apostado fuertemente contra ti en la pelea con Norton», había dicho Holloway, su voz tranquila y profesional. «Si pierdes esa pelea, específicamente si pierdes por decisión dividida o decisión unánime después de 12 rounds completos, mis clientes están dispuestos a pagarte $200,000 en efectivo. Nadie tiene que saber. El dinero se entrega en un maletín 24 horas después de la pelea, sin preguntas, sin rastro». Ali había colgado el teléfono inmediatamente. La idea era repugnante, traicionar todo lo que representaba, todo por lo que había luchado. Pero esa noche, cuando intentó dormir, todo lo que podía ver era el rostro de su madre, la mujer que había trabajado limpiando casas toda su vida para darles una oportunidad a él y a su hermano, la mujer que nunca se había quejado, que nunca había pedido nada, ahora en peligro de perder el único hogar que había conocido. A las 3 de la mañana, Ali se levantó, fue a su estudio y llamó de vuelta a Holloway.
Quiero condiciones, dijo Ali, su voz firme pero cargada de dolor. Quiero un contrato que garantice que el dinero va directamente a pagar las deudas de mi hermano. Quiero prueba de que los acreedores recibirán su dinero. Y quiero tu palabra de que esto nunca, jamás, se sabrá. Holloway había cumplido. Una semana después, Ali tenía un contrato legal disfrazado como un acuerdo de inversión que garantizaba que $150,000 irían directamente a los acreedores de Rahman, con el resto para Ali. Pero el precio era inconcebible. Tenía que perder contra Ken Norton, un boxeador talentoso pero relativamente desconocido, en lo que debería haber sido una pelea rutinaria para el ex campeón. La noche antes de la pelea, Ali se arrodilló en su habitación de hotel y rezó durante 2 horas. No rezaba por victoria, rezaba por perdón, por la fuerza de hacer algo que sabía que estaba mal desde todos los ángulos excepto uno: el amor por su familia. Cuando entró al ring del Sports Arena ante 11,132 espectadores, Ali sabía exactamente lo que tenía que hacer. Tenía que hacer que la pelea pareciera competitiva, tenía que absorber suficiente castigo para que la decisión de los jueces pareciera legítima, pero no tanto como para sufrir daño permanente. Era un equilibrio brutal, una cuerda floja entre la autenticidad y el engaño. Los primeros rounds fueron agonizantes. Norton peleaba con una ferocidad que Ali no había anticipado completamente, y el plan de dejar pasar algunos golpes se convirtió rápidamente en sobrevivir a un asalto genuino. En el segundo round, Norton conectó un golpe que fracturó la mandíbula de Ali, un dolor explosivo que hizo que todo el plan se tambaleara. Angelo Dundee quería detener la pelea. «Tu mandíbula está rota, puedo verlo en tu cara», le gritó entre rounds. Pero Ali negó con la cabeza. El dolor era tan intenso que no podía hablar claramente, pero sus ojos decían todo. Tenía que continuar. Lo que siguió fue una de las actuaciones más complejas en la historia del boxeo. Ali tenía que parecer que estaba dando todo mientras simultáneamente permitía que Norton ganara rounds. Tenía que mostrar destellos de su brillantez para mantener la ilusión, pero no tanto como para ganar decisivamente. Cada round era una tortura mental además de física. Cuando esquivaba un golpe por instinto puro, inmediatamente se recordaba a sí mismo que tenía que dejar pasar el siguiente. En el octavo round, Ali conectó una combinación devastadora que hizo tambalear a Norton. Por un momento, el instinto del asesino, ese fuego que había hecho de Ali un campeón, tomó control. Podía ver la apertura para el knockout, podía sentir que estaba a segundos de terminar la pelea, pero entonces vio en su mente la casa de su madre, vio a Rahman con la cabeza gacha por la vergüenza, vio a su madre haciendo maletas porque los acreedores habían ganado. Y en ese momento de claridad dolorosa, Ali bajó las manos, dio un paso atrás y permitió que Norton se recuperara. Dundee gritaba instrucciones desde la esquina, confundido por qué su peleador no estaba presionando la ventaja obvia. Para el round 12, Ali estaba exhausto no solo físicamente sino emocionalmente. Su mandíbula fracturada pulsaba con un dolor que habría derribado a la mayoría de los hombres, pero peor que eso era el dolor de traicionarse a sí mismo, de traicionar a todos los que habían pagado para ver al verdadero Muhammad Ali. Cuando sonó la campana final, sabía que había hecho suficiente, o más bien, que había hecho suficientemente poco. Los jueces otorgaron la pelea a Norton por decisión dividida y el mundo del boxeo quedó en shock. Ali destronado por desconocido, gritaban los titulares. El fin de una era, proclamaban los columnistas. Los fanáticos estaban devastados, confundidos sobre cómo su héroe había caído ante un oponente que muchos habían considerado un mero calentamiento. En el hospital donde los médicos cablearon la mandíbula rota de Ali, Belinda se sentó junto a su cama y lloró silenciosamente. «Sé lo que hiciste», susurró cuando estaban solos. «Sé por qué lo hiciste. Pero, Muhammad, ¿valió la pena? ¿Valió la pena tu legado?» Ali no podía hablar debido a la mandíbula cableada, pero escribió en un bloc de notas. «Mi legado no son solo las peleas que gané. Es el tipo de hombre que soy cuando nadie está mirando.
Salvé a mi familia. Ese es un legado que puedo vivir con él. 24 horas después, como se prometió, un hombre entregó un maletín en la habitación del hotel de Ali. Dentro había $200,000 en efectivo. Ali ni siquiera lo abrió. Simplemente se lo entregó a su abogado con instrucciones específicas: pagar las deudas de Rahman directamente, ni un centavo debía pasar por las manos de su hermano. Una semana después, cuando Ali pudo hablar nuevamente, llamó a Rahman. Su hermano estaba llorando. Los acreedores llamaron, dijeron que todo está pagado, no entiendo cómo, no entiendo de dónde vino el dinero, pero dijeron que mamá puede quedarse en la casa, que todo está resuelto. Ali sintió que algo en su pecho, algo que había estado apretado y doloroso durante meses, finalmente se relajaba. No te preocupes por de dónde vino el dinero, le dijo a su hermano. Solo prométeme una cosa, aprende de esto. Aprende que a veces tenemos que hacer sacrificios que nadie entiende para proteger a las personas que amamos. Rahman prometió sin saber nunca el precio real que su hermano había pagado. La revancha con Norton vino 6 meses después, el 10 de septiembre de 1973 en Los Ángeles. Esta vez no había arreglos, no había maletines de dinero, no había nada excepto Ali, su mandíbula completamente curada, y un deseo ardiente de redención. Ali ganó esa noche por decisión dividida, y aunque los puristas del boxeo dirían que fue una pelea cercana, cualquiera que mirara los ojos de Ali podía ver algo diferente. Un hombre reclamando no solo una victoria, sino su alma. Después de la pelea, en el vestuario, Angelo Dundee le preguntó: ¿Qué fue diferente esta noche? Peleaste como nunca te había visto pelear. Ali sonrió, esa sonrisa genuina que rara vez mostraba. Esta noche, Angelo, peleé solo por mí. Y resulta que cuando peleas solo por ti, sin ninguna otra agenda, sin ningún otro peso, eres imparable. Durante 42 años, Ali llevó ese secreto como una cruz invisible. Ocasionalmente, en entrevistas, cuando los periodistas preguntaban sobre la primera pelea con Norton, Ali decía cosas crípticas como: «Esa pelea me enseñó algo sobre sacrificio», o «A veces perdemos batallas para ganar guerras más importantes», pero nadie entendía realmente a qué se refería. Holloway murió en 1989, llevándose su parte del secreto a la tumba. Los inversores que habían apostado contra Ali se desvanecieron en la oscuridad de donde vinieron. Solo Ali, Belinda y ahora Rahman, quien había sido informado años después, conocían la verdad completa. La carta que Ali dejó para ser abierta después de su muerte era devastadoramente honesta. En ella explicaba todo: el negocio fallido de Rahman, la llamada de Holloway, la decisión imposible, la mandíbula fracturada que casi destruyó el plan y la carga emocional de llevar ese secreto durante décadas. Pero lo más revelador era el párrafo final. La gente recordará mis victorias. Recordarán cuando derroté a Liston, cuando noqueé a Foreman en Zaire, cuando recuperé mi título 3 veces. Pero quiero que también sepan esto. Mi momento más valiente no fue ninguna de esas peleas. Mi momento más valiente fue cuando elegí perder contra Ken Norton para salvar a mi familia, porque cualquiera puede ganar cuando todo está en juego. Se necesita un tipo diferente de coraje para perder a propósito, para sacrificar tu ego, tu reputación, tu legado, por algo más grande que tú mismo. Cuando la carta se hizo pública en 2016, semanas después de la muerte de Ali, el mundo del boxeo entró en shock. Los historiadores tuvieron que reevaluar no solo esa pelea específica, sino lo que significaba el heroísmo en el deporte. Ken Norton, quien había muerto en 2013, nunca supo que su victoria más famosa había sido en parte un regalo. Tal vez era mejor así. Había disfrutado de su momento de gloria, había construido una carrera respetable sobre esa victoria y había muerto creyendo que había derrotado legítimamente a uno de los más grandes. Rahman Ali, ahora un anciano de 74 años, habló públicamente por primera vez sobre el sacrificio de su hermano. Durante 40 años viví creyendo que había sido salvado por un milagro,
dijo con lágrimas corriendo por su rostro. Resulta que el milagro tenía un nombre, Muhammad. Mi hermano me salvó de mi propia estupidez, y el precio que pagó fue algo que ningún hombre debería tener que pagar. Sacrificó una pelea, pero lo que realmente sacrificó fue mucho más profundo. Sacrificó la pureza de su legado, el récord invicto que podría haber tenido, todo por mí. ¿Cómo vives con ese conocimiento? ¿Cómo agradeces a alguien por ese tipo de sacrificio cuando ya no está aquí para escucharte? La revelación cambió la conversación sobre Ali de manera fundamental. Ya no era solo el boxeador más grande, el activista más valiente, el poeta más ingenioso. Era también un hombre que había entendido que la verdadera grandeza a veces requiere sacrificios secretos, actos de amor que nadie nunca conocerá, decisiones imposibles tomadas en la oscuridad donde ninguna cámara puede capturarlas. Angelo Dundee, quien había muerto en 2012, había dejado sus propias notas sobre aquella pelea, notas que su familia hizo públicas después de la revelación de Ali. En ellas, Dundee admitía que siempre había sabido que algo estaba mal esa noche, que Ali no estaba peleando como él mismo, pero que había respetado demasiado a su peleador como para cuestionar sus decisiones. Si Muhammad eligió perder esa noche, escribió Dundee, entonces tenía una razón que era más importante que cualquier título de boxeo, y eso, en última instancia, es lo que lo hizo más grande que cualquier campeón que haya entrenado. La historia de esa noche en San Diego se convirtió en algo más que una nota al pie en la carrera de Ali, se convirtió en un testimonio de las complejidades del heroísmo, de los sacrificios invisibles que las buenas personas hacen todos los días, del costo personal de poner a la familia por encima de la gloria personal. Porque Muhammad Ali demostró algo que el mundo necesitaba entender, que el coraje no siempre se ve como victoria, a veces se ve como derrota elegida conscientemente, como dolor aceptado voluntariamente, como un secreto llevado en silencio durante décadas para proteger a aquellos que amas. Esa noche del 31 de marzo de 1973, Muhammad Ali no perdió una pelea de boxeo. Ganó algo mucho más valioso, la certeza de que cuando llegara el momento, cuando su familia lo necesitara más que nunca, él estaría dispuesto a sacrificarlo todo, incluso las cosas que lo definían, por amor. Y al final, ¿no es eso lo que realmente significa ser grande?